un skatepark para que las personas vengan a practicar sin importar la edad. Entonces dicen que esta zona de acá se parece a Santorini por sus colores blancos y azules, que eso parece como si fuera una jaula. Miren acá abajo, ahí. ¿Qué más? Pues, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Una de las ciudades más importantes en la cuna del surf, en Ericeira, que se encuentra casi en la mitad del país, aproximadamente casi a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Lisboa. Vinimos a conocer también uno de los puntos o atracciones que han llamado la atención de todas estas personas, que reúne cada 8 días a surfistas y también a turistas. No siendo más, vamos a pegarle, como dicen por ahí, una ojeadita a estos lugares, así que vamos para allá ustedes y yo. Toda ciudad o todo municipio donde estamos acá conociendo. Este parque acá es el parque principal de Ericeira. Se siente el ambiente muy familiar, porque Ericeira también, a pesar de que es conocido por su historia acerca del surf, ha pegado mucha información en referencia de la historia de este lugar, datos históricos, personas importantes, y aquí alrededor tenemos ya varios lugares donde nos muestra como todos estos lugares turísticos y donde las personas pueden venir a comprar, y que obviamente que es fin de semana y este lugar pues está muy lleno. A la iglesia de Santa Marta, esta es una de las iglesias más principales de la ciudad, donde confieren muchas personas que vienen acá los fines de semana pues a escuchar el tema de las misas, y adicional a esto también a recibir pues algunos casamientos y demás. Se volvió como una congregación de mujeres solteras, pues obviamente fieles seguidoras de la religión católica. Entonces vamos a revisar un poco a ver qué nos podemos encontrar acá adentro. De igual manera tampoco es muy grande, es pequeñita, pero dicen que por dentro es interesante. Como dicen por ahí, lo que importa es lo que está adentro. De aquí estamos en el interior de la iglesia. Es muy pequeñita, pero siempre es bastante llamativa e interesante. Esta es la parte principal. Allá siempre tenemos lo que tiene que ver los azulejos, y en la parte de arriba teníamos allá, que era donde las personas pues tocaban el tema del órgano así religioso cuando hacían estas misas. Pero está muy bonito para que entonces vengan aquí a conocerlo. También los dejamos con estas vistas, con estas imágenes que están realmente interesantes. Y otra parte importante de esto, es sus miradores, que a pesar de que este no es un espacio pequeño, o bueno, no es tan alto los miradores, pero el que ahorita vamos a revisar, que es uno de los de allá, ahorita vamos a caminar hasta allá, hasta el fondo, que no se ve bien casi, pero vamos a ir a revisarlo para que ustedes vean las vistas que tiene esto. Algo que sí me llamó la atención, pero que yo no bajaría, sería esto de acá. No sé qué dirá ahí en el texto porque no alcanzamos a ver bien, pero miren allí lo interesante, que esto parece como si fuera una jaula. Miren acá abajo, ahí. Miren la entrada acá, como una cárcel. Y en las playas, por ejemplo, esa playa que tenemos allá es la playa de Foz de Lisandro, esta zona que tenemos allá. Y ahorita vamos a caminar
y hacia la derecha vamos a encontrar una de las playas que es más accesible por todas las personas que vienen acá y no quieren caminar tanto, que es la playa de los pescadores. Vamos a bajar un poco allá y vamos a revisar. Llega, se sienta, ahí como están estas personas de acá, antes de que de pronto pase una ola grande, y pues pueden disfrutar como de la vista. Pero lo que sí nos dejó impresionados es el nivel de oleaje que tiene esta zona de acá, por eso es que es tan preferida para todos los surfistas. Vamos entonces a mirar a ver qué más nos podemos como encontrar. Entonces dicen que esta zona de acá se parece a Santorini por sus colores blancos y azules en su centro histórico, pero miren el grafiti y lo bonito que podemos encontrar acá. Esto es como un pequeño museo mostrando cómo es el Ericeira en su estado antiguo. Les voy a contar un poco de dónde viene el nombre. De tiempo atrás, esta zona como era de pescadores, en esa época tomaron la opción de ponerle así por los erizos de mar. El nombre quedó así, luego llegaron a un estudio, revisaron, buscaron, a ver, como tomando una segunda opción, si era la correcta, y posteriormente tomaron la decisión pues, de dejarle el nombre así de Ericeira por los erizos de mar. Entonces, un dato curioso. Ya llegamos aquí a la playa de los pescadores, como se puede decir la más famosa de Ericeira, a pesar de que el día de hoy está gris, está oscuro y no está haciendo tanto frío, pero no está haciendo pues un día muy soleado. Llegamos acá y vemos que hay gente que viene aquí a hacer picnic, a disfrutar un poco. Allá tenemos a gente disfrutando, pasando la tarde, porque acá, como está cerrado por dos, se puede decir como dos muros de piedra, que es el costado derecho y allá en el costado izquierdo, entonces no entra las olas con tanta potencia como tendrían que entrar en el espacio hacia la izquierda donde lo habíamos visto, que era hacia la parte de atrás. Entonces es un espacio bueno de tranquilidad si ustedes quieren venir a pasar un poco el tiempo. El lugar de los pescadores, donde vienen y tienen encallados sus barcos, y también donde tienen todas sus herramientas con las cuales pueden venir pues a trabajar, que lo hacen de manera cotidiana y constante. Allí vemos aquí un barco, vemos acá esta red. Algo que sí me llamaba mucho la atención, y bueno, era que nosotros veíamos por internet, era que estas cosas se veían muy pequeñitas, pero esto en verdad es bastante grande. Tiene, yo creo que casi por ahí casi 1 metro de altura. Siempre son grandes y uno pensaba que eran como cositas pequeñas. A pesar de que es un corredor de más o menos casi 1 kilómetro, kilómetro y medio aproximadamente, se encuentran con muchos miradores para que las personas vengan acá a conocer. Estos miradores son designados dependiendo de las playas que tenga acá Ericeira, que aproximadamente son 4, que son las más importantes. Acá llegamos al mirador de San Sebastián, que es como la playa, y lo que podemos ver es una vista increíble. Allá tenemos como las pendientes o los desfiladeros, se podría decir, como lo decimos nosotros. Entonces esos miradores son bonitos porque le añaden un extra importante en lo que tiene que ver las imágenes o las fotografías que vengan las personas a tomar. Ya tenemos, se divisa un poco también la zona verde o la finalización del invierno. Entonces, dato importante para que vengan a conocer acá, miradores. Quizás muchas ciudades acá en Portugal no lo tienen, que Ericeira
es una de las partes importantes para el crecimiento y difusión de este deporte que tenemos acá atrás, que cuenta con un skatepark para que las personas vengan a practicar sin importar la edad, desde pequeños hasta adultos. Aquí también tiempo atrás se llevó algunas competiciones y lo que podemos observar es que está en muy perfecto estado y que las personas también pueden venir acá a divertirse. Entonces este deporte acá, independientemente también del surf, un punto positivo que quizás muchas ciudades no lo tienen es la difusión de este deporte construyendo un espacio acá municipal. Cuando son fines de semana, son estos mercados municipales donde la población directamente de acá local saca sus productos para hacer el proceso de las ventas y así. Punto 1, mostrar la importancia de lo que es la historia de su ciudad, y segundo, para incentivar la venta de productos locales. Entonces vemos lo que es joyería, también vemos un poco de lo que es comida, productos hechos a mano, morrales, vemos también un poco de arte, vemos también un poco de ropa. Entonces es una parte fundamental, independientemente del país o de la ciudad que sea, porque lo que se hace es mostrar sus productos acá de manera local y que las personas también pues vengan a comprar. Y miren que también está acá, como que ya es algo cotidiano normal que cada fin de semana se realizan. Comenzamos desde la parte superior en Ericeira, comenzamos a bajar, a revisar un poco su parte histórica en sus fachadas, muy parecido a Grecia, que le preguntamos también a muchas personas. Una historia interesante, la cuna del surf se encuentra en este sitio. Lo podemos ver también un poco por las olas que se encuentran allá, que el día de hoy sí me cuentan que está pues un poco agresivo, se podría decir. Y la gente ha sido muy cálida, también los paisajes han sido muy bonitos. Encontramos también algunas playas en las cuales las personas pueden venir acá a conocer. Esperamos de que les haya gustado, se hayan informado un poco. Recordar es suscribirse, darle like acá abajo a este video para que sigamos creciendo cada día más. Nos veremos en otra ocasión, puede que sea en Lisboa, no sabemos, o puede que sea en otro lado. Así que picos para todos, nos veremos en otra ocasión, así que chao, chao.